Bienvenidos todas y todos a este lugar de encuentro que es Charlas con el Sol. Charlas con el Sol, segunda temporada. La primera fue la referida a hablar, a intercambiar con intelectuales, con artistas, con referentes culturales. Ahora estamos hablando con los referentes políticos que tiene el Partido Socialista y el Frente Amplio a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Hoy vamos a hablar con Luis Gerardo García, que es socialista, que es frente amplista y es candidato a intendente por el Frente Amplio en el departamento de Artigas. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Cómo anda, Pablo? Muchas gracias por la invitación y bueno, un gusto de estar conversando con los compañeros por este medio, ¿no? Tan innovador para todos en estos días. Bien, vamos a hablar con Gerardo entonces de cómo está el pulso político en el departamento de Artigas, de la propuesta que tiene el Partido Socialista, que tiene el Frente Amplio de cara a las elecciones del 27 de septiembre, y también de su trayectoria como militante político y también como trabajador. Está en Artigas. Artigas es un departamento que fronterizo, las fronteras unen, con muchas palabras lindas, con muchas palabras que vienen del guaraní, ¿no, Gerardo? Exacto. A ver, estando en la frontera también nos permite tener una visión de la realidad a veces un poco distinta del resto del país. Estando en un Ujú. departamento de frontera, muchas veces nos influenciamos también por las cosas que pasan en Sí, Brasil. claro. Recordemos que desde hace muchísimos años, cuando había solamente un canal local en Artigas, se veían los canales brasileños y la gente era asidua porque tenía 24 horas mirando el canal brasileño. Ujú. Y eso hacía que, bueno, que los temas culturales de Brasil, la programación, los informativos le entrara mucho a la gente. Ahora tenemos una diversidad de canales por muchos medios, pero eso ha hecho que la gente también fuera bastante influenciada por lo que pasaba en Brasil, ¿no? Bien. Exacto, tú decías de la influencia guaraní que tiene el departamento de Artigas, eso es cierto. También una cuestión bien importante es que Artigas es el departamento que más, conjuntamente con Rivera, que más afrodescendientes tenía. Bien. Y hay una localidad muy chiquita en el interior del departamento, que es Paguero, Ujú. donde ha sido bastante una cuna de lo que se llamaban en aquella época las madrazas. Hay toda una cultura afrodescendiente ahí muy importante de explorar. Y bueno, te decía de la influencia brasilera. Sí, sí. Yendo al momento, a ver, u- Artigas de por siempre fue un departamento bastante conservador, no estoy diciendo nada nuevo, pero creo que se ha acrecentado en los Ujú. últimos tiempos y una gran influencia también tuvo él, este, Bolsonaro. la victoria de Bolsonaro. Yo quedo sorprendido cuando veía a dirigentes políticos de otras tiendas Ujú. poner en sus cuentas de Facebook las fotos de Bolsonaro. Acá era muy importante la cantidad de autos uruguayos con las calcamonías de Bolsonaro en la época de elecciones, y creo que eso ha reflotado bastante. O sea, el discurso del odio, el discurso el relato de que somos los culpables de todos los males que le aqueja al país, eso que se vive en todo el país, pero que acá en Artigas se ve con especial, nosotros lo vemos con especial preocupación, Bien. porque son las cosas que a veces suceden en la frontera, ¿no? Y seguimos muy atentamente a lo que pasa del lado brasilero también, y estamos muy pendientes de lo que pasa en los informativos brasileros, y eso genera influencia también Sin dudas. en la sociedad de Artigas. Estamos hablando con Gerardo García, candidato a intendente del Frente Amplio, pertenece al Partido Socialista, más Gerardo, por el departamento de Artigas. Estaba hablando de las particularidades que tiene un departamento de frontera, de la gran diversidad cultural que tiene Artigas, de lo bueno que es esa diversidad, pero también de los efectos contagios cuando hay un fenómeno tan regresivo,
de tanto odio, de una construcción del odio muy fuerte, como es el caso de Bolsonaro en Brasil, hizo una construcción del odio muy fuerte contra el Partido de los Trabajadores, el PT, que tiene muchas asociaciones y similitudes políticas con el Frente Amplio. Y obviamente que eso también ha repercutido en una regresión política o en mucho odio hacia todo lo popular, hacia todo lo progresista, que de este lado lo encarna el Frente Amplio. Gerardo, vamos a arrancar por tu trayectoria, si te parece. Tú sos trabajador de Antel. ¿Cuándo arrancaste a trabajar en Antel? ¿Cuándo empezaste? ¿De qué manera lo hiciste? Bueno, yo tengo 54 años y sin embargo tengo casi 40 de trabajo. Es un poco medio inexplicable cuando lo cuento, pero en Ujú. realidad entré a trabajar con 15 años, todavía 15 faltaba años. un mes para cumplir los 15 años, porque empecé a trabajar, todavía existía, eh, o sea, el estatuto del funcionario del telégrafo viejo antes de que se juntara, antes de que se uniera Antel. En el año 76 se creó Antel y bueno, y el Claro. telégrafo pasó a Antel. Y Antel seguía, perdón, el telégrafo seguía como una unidad aparte del resto de Antel, y yo entré a trabajar como repartidor de telegramas. Eh, y cuando empecé, bueno, trabajé desde los 15 hasta los 18, estuve trabajando como a prueba, en forma de contratado, y cuando cumplí los 18 años, recién me presupuestaron. Bien. Y bueno, y del telégrafo pasé por varias reparticiones, siendo muy joven, ya con 20 y algo, con 22 años, 21 años, pasé a trabajar como operador telefónico. Y fue bastante una novedad, porque, o sea, los operadores telefónicos de aquella época, los varones trabajaban de noche, trabajaban de Ujú. 23 a 7 de la mañana, a 6, o a 6 de la mañana, a 7 de la mañana. Y de día eran solamente operadoras, mujeres, no existían los operadores hombres. ¿Mm? Y cuando empecé yo a trabajar como operador telefónico de día, eh, pasaba eso, porque en aquella época que no había ni siquiera el telediscado directo, Claro. estoy hablando del 80 y algo, ¿no? ochenta Ujú. y tres 84, este, eh, la, la, a veces la operadora de una agencia me decía, corte que estoy llamando a la central, y yo le decía, no, yo soy la central, y dice, pero usted es un Ujú. hombre, y dice, sí, soy. Claro. Eso fue bastante raro, y bueno, tuve años trabajando como operador, después pasé cuando se empezó a terminar ya esa época de las operadoras, porque ya empezó el telediscado directo, ya vino la innovación tecnológica, y empecé a trabajar en la unidad financiera de Antel, en la parte de contabilidad, la parte contable, y es donde estoy hasta el día de hoy. Bien. Entonces estuve trabajando en la administración desde hace muchos años, y con el recreo que me tomé desde el 2010 al 2015, cuando estuve Secretario general. trabajando como cargo de confianza con Patricia Ayala. Y bueno, terminado ese periodo, volví de nuevo ante él. ¿Cómo fue tu vínculo al Partido Socialista, al Frente Amplio? ¿Cuándo te vinculaste? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, mi padre fue socialista de toda Ujú. la vida y afiliado al Partido Socialista. Este, y si bien desde que era muy joven mis padres no vivían juntos porque eran divorciados, ya desde cuando yo era niño prácticamente se divorciaron, pero tuve el contacto con Alternativa Socialista, que es el diario que recibía mi padre. Bien. Y por medio de la Alternativa Socialista, digo, yo lo que recuerdo en esa época, que teníamos muy pocos canales de comunicación con la realidad, ¿no? Y uno estaba muy ávido de conocer las cosas que sucedían, porque, a ver, yo vengo de una generación en que tuve toda la escuela y todo el liceo en plena dictadura.
Claro. Y cuando la apertura en el año 84, por primera vez y esto es una cosa que uno piensa ahora, hay una cosa de locos, ¿no? Eh, por eso digo, a veces somos una generación de ignorantes, en el sentido de que cuando se empezó a hablar de democracia, nosotros no sabíamos qué quería decir la palabra democracia, más de lo que nos decían los, los- los conocidos, los más veteranos, Ujú. porque no nos hablaban de democracia, no conocíamos lo que era la palabra democracia. Entonces, bueno, esa avidez de información me llevó a que leyera diversos periódicos que había en la época. Y estaba La Hora Popular, estaba Mate Amargo, estaba Bien. Alternativa Socialista. Entonces leía de todo un poco, casi siempre prestado, nunca compraba, pero fue lo que me entusiasmó después a ir por el Partido Socialista. Pero después tardé varios años también en afiliarme realmente al Partido Socialista, porque en ese periodo, ya desde muy joven, empecé a militar en el ámbito gremial. En el Entonces, sindicato, en el Sutel. sindicato, en Sutel. Y en Sutel tuve Bien. bueno, era delegado de Artigas en el Congreso Nacional, y bueno, eso me permitió también, bueno, aprender de qué lado nunca se tiene que estar, ¿no? Y estuvimos en la lucha del 92 por las empresas públicas, muy fuerte, y con todo el proceso aquel de que fue primero la papeleta blanca, Sí. después un referéndum, después era todo un proceso larguísimo. Entonces fue la hazaña del 92, cuando se logró frenar aquel intento privatizador, que después se quiso también reflotarlo en el 2001, y que se volvió a la lucha. Entonces, bueno, en ese periodo en que estuve en el movimiento sindical, prácticamente que estuve en el Frente Amplio, pero medio como no integrando listas en lugares preferenciales ni nada de eso. Y bueno, allá por el año 98, 99 fue cuando realmente me afilié al partido. Bien. Y bueno, y desde esa época estoy trabajando fuertemente en el Partido Socialista, ¿no? Incluso el año 2005 estuve por primera vez en contacto con la Junta Departamental, cuando, Claro. Fuiste edil. cuando claro, ganó el Partido Nacional en Artigas, y a mí me tocó junto con el Coqui Alves integrar la Junta. Y bueno, terminó mi participación en la Junta Departamental y empezó mi participación en la Intendencia como parte del gobierno. Entonces, este, bueno, eh, terminó el gobierno del 2015, y después tuve un periodo del 2015 hasta el 2017, que vale decirlo también, estuve militando, participando, pero con menor intensidad, debido a que, bueno, mi madre cursaba una larga enfermedad, terminó falleciendo en el 2017, y estuve 2 años abocado muy fuertemente a cuidarla. Cuidado. Pero eso Estamos, no me apartó de la sí, sí. militancia, y espero no apartarme nunca de la militancia. Estamos hablando con Gerardo García, un trabajador de Antel, un militante político. Hablaba de la gesta, ¿no?, de la década del 92, cuando se logró frenar la privatización de las empresas públicas, cuando gobernaba otro en la calle, el Uruguay, ¿no? Y la Exacto. importancia que tiene la articulación entre el movimiento social, sindical y los partidos políticos y el Frente Amplio, que es esencial para la acumulación política de la izquierda uruguaya y la izquierda oriental. Ahora Gerardo tiene la changa de ser candidato a intendente por el Frente Amplio de Artigas. Hay otros candidatos por el Frente Amplio de Artigas, ¿no es así, Gerardo? Sí, el Frente decidió en el plenario y luego en la convención postular a 3 candidatos. Eh, Realmente me gustó mucho cómo se definió el tema de las candidaturas, por un consenso muy amplio. La única dificultad que tuvimos, que es una cosa que no nos salió tan bien, fue que uno de los tres fuera, o dos de los tres por lo menos, fuera una dama.
Mujer. Y no tenemos una mujer entre los 3 candidatos, y eso es una cosa que lamentablemente no lo pudimos resolver. Pero bueno, los 3 compañeros que nos que van a estar en esta competencia son compañeros que tienen amplia trayectoria en los temas municipales, fueron ediles, algunos ya fue candidato también del Frente. Entonces, y Bien. tenemos, siempre lo dijimos, desde el primer momento del primer plenario departamental, cuando se eligieron las candidaturas, que descartaba que esta competencia iba a ser de complementariedad entre los 3 y para nada de una confrontación electoral. Y es así que estamos trabajando, y eso me llena de satisfacción, Sí. porque realmente en el trabajo que hicimos con los militantes del Frente, nos reunimos reiteradas veces los 3 candidatos junto con el presidente del Frente como articulador para discutir muchas cosas que estaban siendo puestas en el programa, y ya, bueno, hicimos el lanzamiento de campaña con los Con los los 3 3. candidatos, y esperemos poder seguir haciendo actividades también entre los 3, cosa que hasta ahora no lo hemos, aparte del lanzamiento del programa, tenemos previsto, pero no lo hemos hecho todavía justamente por el tema de la pandemia y cuidar este tipo de cosas, pero sin duda que vamos a estar haciéndolo no solo acá en Artigas, sino también en las localidades del interior, y en eso vamos a estar, ¿no? Pero estoy muy, muy contento de la manera que se gestaron estas candidaturas y de la manera que estamos trabajando. A tu candidatura la apoyan sectores de peso dentro del Frente Amplio. ¿Cuáles son los sectores que apoyan la candidatura de Gerardo García en Artigas? Sí, otra cosa que me llena de satisfacción es de qué manera el Partido Socialista articuló con los demás sectores y logró este acuerdo. Porque estoy muy satisfecho con los nombres de las personas que me van a acompañar en la plancha. Porque son personas reconocidas y principalmente buenas personas. Entonces, ¿qué pasa? En la plancha, que yo voy como candidato a intendente, en el primer lugar va a estar Yamandú Oliveira, que es un compañero de Bella Unión, de larga militancia, que además también es candidato a alcalde en Bella Unión. Y esto es una lista departamental, la 2112, que fue la que tuvo mayor votación en la interna del Frente Amplio, en el departamento. O sea que es un trabajo, y el compañero hizo un trabajo muy, muy fuerte y muy importante en esa zona. Y el compañero, bueno, después está Yamandú Oliveira, luego lo sigue Mirta Teco, que es una compañera también con una amplia trayectoria militante, pero es una compañera independiente, es una maestra independiente. Luego está otra compañera socialista, que es la compañera Paula Chalar, de amplia militancia también en el Partido Socialista. También militó en la juventud en Montevideo, ¿no? Cuando estudiaba. Y después la compañera Alicia da Silva, que es una compañera que pertenece al PDC. Entonces, como tú verás, de los 4 suplentes, 2 son mujeres, 2 son varones. Perdón, 3 son mujeres y 1 es varón, porque es Yamandú, y luego con las 3 mujeres, y claro, conmigo somos 5, son 2 varones y 3 mujeres. Y eso creo que es bien importante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Creo que nos presentamos con muy buenas chances, y respondiendo a tu pregunta, nos acompaña la lista 2112 de Bella Unión. Bien. Está, bueno, la lista 90 sin duda, el MPP, la lista 609, Asamblea Uruguay con la lista 2121, 808, porque Asamblea Uruguay va también en un acuerdo en la plancha de ediles con el Partido Demócrata Cristiano. Bien. Entonces somos sectores bien importantes, no porque todos lo sean, y todos no lo sean, digo, pero también va una lista departamental, que es la lista 79, una lista que es solo departamental, y la lista 205 también de compañeros de Bella Unión, que es una lista departamental también. Entonces eso, bueno, me llena de
me llena de satisfacción de los compañeros que nos acompañan. Bien, Gerardo, has nombrado ahí Bella Unión, ¿no? Y Bella Unión es todo un tema y es todo un ejemplo de las administraciones del Frente Amplio de reactivación de un pueblo, una ciudad entera. ¿Cómo era Bella Unión antes del 2005 y cómo lo es hoy, después de 15 años de gobiernos a nivel nacional del Frente Amplio? El desafío que viene ahora es que vuelva a haber una administración conservadora desde el Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, a mí, digo, cuando hablamos de la reactivación de Bella Unión, tengo que recordar cómo era Bella Unión en el 2005. Y recuerdo, porque yo estaba ejerciendo la presidencia del Frente Amplio en Artigas, que nos tocó ir como Frente Amplio cuando Tabaré anunció la reactivación de la caña de azúcar en Bella Unión. Fue aquel primer consejo de ministros que se hizo en Bella Unión cuando asumió Tabaré, y eso para mí es un hecho histórico, porque lo hizo poco después de asumir y lo cumplió. Y Bella Unión, recuerdo también en una época que estuvimos con unos compañeros de Artigas y estuvo también Mónica Xavier en una gira con nosotros que hicimos por el barrio Las Láminas, en pleno año 2003, y realmente se salía de allí, se salía muy mal de ver la situación de la gente, pero se salía mal en serio, ver la situación y ver cómo estaban, recuerdo donde los militares cocinaban para darle comida a las ollas a la gente que hacía filas esperando, y recuerdo las mamaderas de los niños más chicos en fila en el suelo esperando que se les llene. Eso es y en aquella época creo que no teníamos muchos celulares para sacar una foto para que nos sirva de referencia a lo que era antes, ¿no? Y recuerdo también en esas recorridas que llegó un ciudadano anónimo con un auto de Montevideo, con su familia, sus hijos, y habían pasado por una panadería y habían comprado una cantidad de panes, panflauta, y andaban en el barrio buscando algún referente para entregarles porque habían escuchado, en aquella época se hablaba mucho de las láminas. Sí. Y me acuerdo que estaba la doctora María Elena Curvelo, a cargo de la policlínica donde vivía, esas cosas todos los días, los problemas de desnutrición y todo eso. Vale decirlo que hace poco falleció la compañera María Elena Curvelo y fue una pérdida importantísima para nuestro departamento. Entonces, recorrer las láminas realmente salías con un nudo en la garganta. Hoy las láminas se construyeron las casas, se hizo la infraestructura del barrio, tienen la iluminación, no es más aquel barrio de barro y agua que existía, y la gente que pasa por la ruta lo ve, y eso se debe toda a la reactivación que tuvo Bella Unión en esa zona. Claro. Que sin duda no fue la panacea, tampoco fue que ahora la gente, pero como anécdota, lo cuento como anécdota. Yo que trabajo en Antel, mis compañeros de Antel de Bella Unión, me acuerdo que se llevaron un premio porque era el lugar donde más celulares se había vendido. Luego, estamos hablando del 2000 y pico, ya cuando la Sí, sí, reactivación de sí. Alur, después de la Claro. creación de Alur. Y recuerdo también que una empresa que vendía motocicletas fue la empresa en el país que más motocicletas vendió. O sea, Por la eso fue una reactivación. reactivación que salió de cero Sí, sí. al crecimiento que tuvo por la reactivación de Alur, que espero que no se Bien. pierda, ¿no? Habrá que defender esas políticas. Tú tienes experiencia en eso, hablaste de tu militancia dentro del sindicato de Antel, defendiendo a Antel en el 92, así que tienes una trayectoria política de militante bien interesante. Yo siempre, cuando hablo con gente que tiene una trayectoria tan vasta como militante, me llena de orgullo que estén dentro del Partido Socialista. Me parece que muestra que sos una persona que va ocupando los lugares que el colectivo le va definiendo que tiene que ocupar. Entonces tu paseo militante, tu recorrido militante es bien nutrido, es bien importante para el Partido Socialista, para el Frente Amplio y para Artigas. Gerardo, ¿cómo está el Frente Amplio, el Partido Socialista de cara a esta elección? A uno cuando mira
las formas de hacer política de los partidos tradicionales en el interior, pero también ahora a nivel nacional, que la calle Pau Herrera está gobernando, ve que hay mucho verticalismo en la toma de decisiones, ve que hay muy poca consulta a los colectivos, a las bases, hay un culto a la verticalidad, hay un presidencialismo muy fuerte a nivel nacional, y en muchas intendencias se ve también que el intendente es una especie de patrón, de jefe del departamento, que toma decisiones, que dispone discrecionalmente de los recursos y del erario público, de lo público, ¿no? Yo creo que esa es algo que define a la política de derecha y tradicional en Uruguay, ¿no? Un uso bien vertical del ejercicio del poder público, pensar lo municipal, lo departamental, como una especie de patrón, de jefe, ya sea una empresa o una estancia, y pensar la política desde ahí. Yo creo que el frente está llamado a construir otra forma de hacer política, otra forma de construir lo nuevo, de construir nuevos vínculos políticos y nuevas relaciones entre las y los ciudadanos y lo público. Sí, sin duda. A ver, nosotros justamente, y una cosa que hicimos hincapié en el programa del Frente Amplio, es tener una delegación de funciones en la que todos participen en las decisiones, descentralizar un poco las decisiones, que no sean todo aquello de que el intendente todo lo puede, porque Claro. si no se cuenta con muchas veces la participación de los ciudadanos, esta es la tumba de los cráneos, ¿no? O sea, creemos que la descentralización, la participación popular debe ser un punto de referencia a la hora de gobernar el departamento. Digo, el tema de Artigas es motivo de un análisis muy profundo, habría que hacer un análisis sociológico. A ver, yo les voy a poner uno o dos ejemplos muy rapidito de algunas cosas que suceden. Yo me acuerdo que el barrio Ayuí en Artigas, que es un barrio pobre, pobre en el sentido de que ahí no hay gente que sea muy, muy pudiente económicamente, no tenía ninguna infraestructura cuando asumió el Frente Amplio en el gobierno departamental. ¿Y qué es lo primero que se hizo? Todo el barrio nuevo, que es un barrio enorme, ¿no? Se hizo un barrio todo nuevo, pero se lo hizo no por el Ministerio de Vivienda, se hizo por proyectos departamentales en Bien. conjunto con la OCE, en la cual se hizo todo el saneamiento en el barrio, se hicieron todas las calles con curvadón cuneta y se hizo toda la iluminación que en aquella época, los primeros focos de la nueva iluminación que se puso, que se cambiaba mercurio por sodio, se Bien. hizo en el barrio Chuy. Y sin embargo, ese barrio hoy no es más, en la última elección, es el barrio que más votó al Partido Nacional y no al Frente Amplio como era antes. Entonces acá hay un motivo, un análisis muy importante que debemos hacer. ¿Qué es lo que nos está pasando? O no estamos comunicando o algo pasa. Pero nos llama la atención también la manera de hacer política, principalmente de la gente del Partido Nacional, que no tienen escrúpulos en mostrar las donaciones que hacen de compras al por mayor, de ropa, de championes, y lo salen a regalar con las bolsitas de la lista a la que piden que se vote, ni que hablar de las canastas de alimentos. Y eso es otra manera de hacer política que por alguna razón nos está jugando en contra. Entonces nosotros tenemos que llegarle con el discurso que tenemos el Frente Amplio, de la unidad, de la igualdad de oportunidades que pretendemos para todos. ¿Cómo es posible, a ver, que los protocolos por la emergencia sanitaria no se pueden poner, por poner un ejemplo, camas elásticas para el disfrute de los niños, pero la lista del intendente pone camas elásticas para los niños en su campaña electoral? Entonces son Sí, sí, cosas sí. que para nosotros no está para nada bien, y por supuesto que tenemos otra forma
de hacer política, ¿no? Ni que hablar que, bueno, que los recursos nuestros siempre son mucho más escasos. Ellos en la época que llegaron al gobierno cerraron un parque, trajeron a cantores internacionales más de una vez para las campañas, cosa que nosotros estamos muy lejos de hacerlo. Entonces, creo que tenemos que usar mucho la inteligencia para revertir esta situación. El Frente Amplio recién está saliendo a la cancha. Bien. Entonces, creemos que la situación, tenemos condiciones de pelearla, sabemos que es Sin difícil, pero dudas. tenemos condiciones de pelearla Sin por lo que dudas, estamos. y además, Gerardo, nunca el Frente Amplio ha hecho campaña o ha gobernado mirando encuestas. Exacto. Está bien tenerlas en cuenta, desde ya que sí, pero no se puede hacer política según lo que las encuestas dicen y no se puede cambiar las convicciones que uno tiene según lo que las encuestas dicen. Creo que eso también es un dato de la realidad. Yo estoy convencido que el Frente tiene muchas posibilidades en Artigas, estoy convencido que tiene muchas posibilidades en muchos departamentos, y estoy convencido que el Frente Además y el Partido Socialista en particular están llamados y a gritos a hacer una nueva pedagogía política y cultural. Tú hablaste ahí de cosas que son culturales, que son fenómenos sociológicos, dijiste, que no se explican muy bien. Bueno, porque hay una práctica, una naturalización de una forma de hacer política clientelar que no es política con mayúscula, que es buena para la comunidad, que lleva a la emancipación de las personas, sino que es politiquería. Lo que tú detallaste, esa canallada de en plena pandemia, de repartir cosas, dádivas a la gente con el sello o con las insignias del Partido Nacional de la gente que la está pasando mal, eso es una canallada, eso es politiquería, eso no es política. La política Exacto, es otra cosa, es otra cosa. Creo que sin duda. tú con tu trayectoria, que piensa la política y la militancia desde el lugar de un trabajador, creo que eso es esencial, que es lo que necesita el Uruguay, lo que necesita el Frente Amplio, el Partido Socialista y lo que necesita Artigas. Un gobierno pensado desde el pueblo trabajador, desde la ética de los trabajadores y no desde el lugar de un patrón de estancia, de un jefe de una empresa que reparte cosas discrecionalmente, que hace entrar a gente a la intendencia discrecionalmente. Creo que ese es el partido que se juega Artigas en estas elecciones y eso es lo que el partido y el frente tienen que cambiar o que tienen que desnaturalizar esa forma canallesca de hacer política que tú detallabas. Sin duda. Mire, lo estamos viviendo todos los días, lo están viviendo los funcionarios municipales. Uh -huh. Los funcionarios municipales hoy son obligados a hacer campaña por el partido de gobierno. Pero, y aparte se publican fotos de los municipales participando en estas actividades. Y yo creo que hay que predicar con el ejemplo. A ver, yo cuando entré como cargo de confianza de Patricia, en la Secretaría General, no tuve un solo cargo de confianza mío. No le pedí a Patricia, quiero que me pongas un funcionario que me Uh ayude a -huh. hacer esto. Me respaldé en los funcionarios municipales que ya existían. Y realmente Bien. estoy muy satisfecho, porque siempre me respaldaron en todo, porque así debe ser, porque no se los puede obligar a que piensen de determinada manera para que te vaya bien, ¿no? Entonces, yo realmente tengo esa satisfacción a los funcionarios que eran, algunos, claramente, o sea, de los que estaban en la Secretaría Administrativa, que trabajaban conmigo, no había uno que sea frente amplista. Sin embargo, no le pedí a Patricia que me pusiera ni un funcionario de confianza, no tuve personal de confianza trabajando conmigo, y sin embargo nunca me fallaron, porque, Bien. y siempre me respaldaron en todo, y me decían cuando las cosas podían estar bien o cuando podían salir mal, me asesoraron, y sin embargo, entonces a veces exigirle a los funcionarios que trabajar en política para, a Uh -huh. cambio de mantenerlos en lugares de privilegio, no se sabe qué cantidad de funcionarios tienen compensaciones y diferencias de grado simplemente por ser, por Claro. apoyar al sector de Pablo Caram. Y el Uh que -huh. no lo hace, le va muy mal.
eso es una persecución tremenda que se está dando hoy en la administración actual. Bien, Gerardo García nos hizo un pantallazo bien interesante de la realidad política del departamento y social del departamento de Artigas. Creo que queda bien claro lo que se juega Artigas el 27 de septiembre, que gran parte de lo que se juega en Uruguay, también en muchos departamentos de Uruguay, optar entre una opción pensada para perpetuar y seguir naturalizando prácticas políticas que están reñidas con la ética, con la moral y que además también están orientadas a reforzar situaciones de dominación o optar por una lógica de construcción de lo nuevo. Yo creo que por más que es mucho más difícil hacer política desde el llano, hacer política como lo cuenta Gerardo, es lo que debemos hacer. Tenemos que resistir la tentación de empezar nosotros a carnear a vaquillonas en época de elecciones, porque ahí dejaríamos de hacer alternativa y pasaríamos a hacer una continuación de lo mismo, ¿no? Con otro nombre. Creo que el Frente y el Partido Socialista no son eso, creo que Gerardo y los compañeros que lo apoyan y los compañeros Frente Amplistas en Artigas lo encarnan muy bien, y creo que ahora tenemos la posibilidad de tener en Artigas un dirigente sindical, un militante social y político, en lugar de un jefe o un patrón. Gerardo, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por los conceptos y a redoblar. Bueno, un saludo para ti, muchas gracias por la invitación a esta charla. Sin duda nos estaremos comunicando más adelante porque nos queda mucho tiempo todavía de campaña y espero nunca perder el contacto, ¿no? Principalmente con la militancia. Eso, la, la campaña electoral no nos debe sacar del objetivo principal, que es cambiar la vida de la gente de Artigas, y creo que en la 90 nosotros como Partido Socialista, si bien no somos ni mejores ni peores que los demás, debemos ser el ejemplo. Debemos ser el ejemplo porque hay muchos otros sectores que también depositaron la confianza en nosotros. Y estoy seguro que mucha gente del Frente y también independientes. Por lo tanto, creemos que debemos seguir en este rol articulador y dando el ejemplo de lo que es, lo que debe ser, articular lo que es una política pública, si es que la gente decide que lleguemos al gobierno. Muchas gracias y un saludo a todos.